Pues buenos días nuevamente y comenzaremos esta reunión con esta plática con la segunda parte de lo que habíamos visto la semana pasada, que habíamos visto las orientaciones para que nuestra voluntad, nuestro ser pueda odiar el pecado, descubriéndolo y entendiendo nuestra maldad. ¿Sí? Necesitamos reconocer primeramente que somos pecadores. ¿Y se acuerdan de alguno de los puntos que vimos la semana pasada? Eran 12. A ver, ayúdenme. El primero que era conocer al Señor, ¿verdad? Si nosotros no conocemos al Señor, no conocemos lo que a Él le agrada, lo que a Él no le gusta, ¿sí? No vamos a saber que estamos en pecado, ¿sí? El segundo era el poder considerar el motivo de la cruz, ¿sí? El sacrificio que Jesús hizo. Murió por nuestros pecados, ¿sí? Así, en 2, 3 palabras. También el que seguía era, ¿qué tenemos que considerar? ¿La obra de quién? El Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos llegar a ¿qué? Entristecerle, ¿verdad? Con nuestro pecado, con nuestras acciones. También necesitamos considerar el amor y misericordia de Dios para nuestra vida. Si no fuera por ese amor o esa misericordia, nosotros no estuviéramos aquí. Definitivamente, ¿sí? El siguiente era pensar y entender cuál era ese propósito por el cual Dios nos creó. El que seguía, ¿cuál era? Privilegio de poder tener o deleitarnos en su santa adoración, en una verdadera adoración, entregarle a Él lo que le merece a Él como Dios soberano, Dios poderoso. La siguiente era, considere la vida que usted vivirá para siempre en el cielo, ¿sí? En el cielo vamos a estar adorando al Señor, no va a haber no va a haber tiempo y lugar para el pecado. También hablábamos de cómo es la vida, así como pudimos ver que en el cielo vamos a deleitarnos, ¿sí? También vimos que consideramos a esas personas que viven en el infierno, cómo es esa vida en el infierno, ¿sí? Y que por el pecado están ahí. Entonces, si nosotros hay pecado, pues tratar de que eliminarlo, odiarlo, para que no vayamos a ese lugar. ¿Se acuerdan de la historia de el rico y el Lázaro, verdad? También decíamos que miráramos al pecado como alguien que está cercano a morir, ¿sí? También hablábamos de que cuando nosotros pecábamos, o el pecado viene con una consecuencia, por lo tanto el pecado y el juicio, ¿sí? Van juntos. También decíamos que consideráramos el mayor dolor en nuestra vida, o el más feo, el más asqueroso, repugnante que pueda pasar, el pecado está por encima de eso. Y por último, decíamos que no fuéramos a hacer esa palabra se me fue. Estadística, ¿sí? De que el mundo se está echando a perder. La Biblia enseña, ¿sí? Que el mundo está creciendo la maldad, ¿sí? Que miremos cómo está el pecado, cómo está el mundo, lleno de pecado. Que no fuésemos, ¿sí? A contribuir a esas estadísticas. ¿Sí? Esos fueron los puntos que vimos la semana pasada para poder poner un poquito en panorama, ¿sí? En contexto lo que estuvimos viendo la semana. Y esta segunda parte que vamos a platicar, ¿sí? Es la parte práctica, la parte donde nosotros tenemos que ponernos a trabajar, ¿sí? Teniendo en mente que ya lo que hemos hablado ya hizo efecto, ya causó algo en nuestras vidas. ¿Están de acuerdo? Bueno, pues vamos a arrancar y vamos a orar.
Vamos a poner esto en las manos de Dios. Señor, damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú vienes y redarguyes nuestras vidas, Señor, de pecado, de maldad, Padre. Gracias, Señor. Queremos poner en tus manos este tiempo que pueda traer, Señor, una acción en nuestras vidas, Señor, de poder odiar, de dejar el pecado, Señor, la maldad, Padre. Que podamos luchar y esforzarnos, Señor, a hacer tu voluntad, Señor, caminar en tu camino, Señor, en santidad, Señor, porque sin ella, Señor, no podremos verte, Padre. Enséñanos, Señor, y ayúdanos a poder practicar, Señor, lo que te agrada, Señor, los frutos del Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Pues la primera orientación o la primera razón o ya la primera forma de poner en práctica lo que hemos estado viendo es, si tú estás consciente de tu pecado, el primer paso que tú tienes que hacer es entregarte a Cristo como el único que te puede salvar, como el único que te puede sanar, ¿sí? Todo esfuerzo humano, todo el empeño que tú puedas ponerle, las ganas que tú puedas ponerle, ¿sí?, para dejar el pecado, sin Cristo va a ser un esfuerzo en vano, ¿sí? No es posible dejar el pecado sin Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza, la palabra de Dios nos enseña que es tender al pecado. Y si no cambia nuestra naturaleza, nuestra ida, nuestro camino es ir al pecado, es ir a la maldad. ¿Y quién es el único que puede cambiar nuestra naturaleza? ¿El doctor? ¿El psicólogo? No, ¿verdad? Es Cristo el que tiene la oportunidad de cambiar, ¿sí?, nuestra forma de vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Y solamente hay un camino. La Biblia nos enseña en Juan 14:6, a ver si se saben. ¿Qué dice Juan 14:6? Exacto. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces esto me indica que solamente hay un camino. Es Jesús. Solamente hay una verdad, que es Jesús. Y solamente hay vida en Jesús. Por más que tú te esfuerzas, te prepares, quieras hacer todo el esfuerzo por no pecar, ¿sí?, por no actuar en maldad, tarde que temprano ese esfuerzo va a ser en vano. No vas a poderlo lograr. Porque la única forma como podemos nosotros dejar a un lado el pecado, la maldad, es estar en el Señor. La segunda orientación que vamos a ver esta mañana si tú ya te entregaste a Dios y dices, bueno, ok, Señor, haz de mi vida, y lo hemos cantado, ¿verdad?, que te entrego todo mi ser, haz lo que quieras conmigo, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Pues la segunda es que debemos de estar preparados para ser obedientes y aplicar lo que Dios está demandando. A veces es muy fácil decir, bueno, sí, yo acepto a Jesús, ya, pero hay cosas, hay áreas, ¿sí?, que Dios de repente está demandando de nosotros y no somos obedientes para aplicar lo que Dios está pidiendo. Muchas veces Dios, ¿sí?, va a demandar ajustes, acomodos, ¿sí?, drásticos inclusive en tu vida. Y a veces dudamos en hacerlos. A veces dudamos en entregarles esa área al Señor, ¿sí? Pero debemos de ceder. Debemos de ser, ahora sí, como ceditas, ¿verdad? ¿Cómo dicen? Aflojando, ¿cómo dicen? Flojito y cooperando, ¿verdad? Así debemos de ser con el Señor. No ser duros, ¿sí?
¿Por qué? Porque todo lo que va a demandar Dios es algo seguro, provechoso y necesario para nosotros. Dios no te va a demandar algo que no tenga un propósito. Todo tiene un propósito en nuestras vidas. Ahora con esto los ajustes duelen, ¿verdad? No son fáciles los cambios y a veces son difíciles de realizar. Pero te tengo una noticia. Es peor el infierno. Una vida entera, completa, apartada de Dios. Y luego sufriendo. Dijeras, bueno, voy a estar apartado de Dios. Pues no, pero no, vas a estar sufriendo. El ser humano va a estar sufriendo en el infierno. Entonces, ¿por qué te pones duro cuando Dios demanda algo de ti? ¿Por qué te pones rejego? Señor, esto no. Aquí no te metes. Esta área de mi vida, no, yo la arreglo. Yo puedo solucionarlo. Yo trabajo en ella. No. Necesitamos ser personas que le permitamos al Señor trabajar en nuestras vidas, en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar, en nuestro lenguaje. Hay gente que tiene muchos años en el Señor y de repente le salen sapos y culebras. Y no debe de ser eso. La tercera, que a veces es muy fácil llegar a esta posición, a esta situación, es cuidar de no ponerse en una posición de justificar el pecado. De repente nos ponemos, Señor, es que pues así soy, así me creaste, así me hicieron mis papás, y así voy a vivir y morir, ¿sí? Pero no es así, ¿sí? A veces es muy común el no reconocer que estamos mal, que vamos por una vereda o un camino que creemos nosotros que está bien, pero no, está mal. Y eso nos cuesta a veces reconocerlo, ¿sí? Muchas veces estamos en ese camino y nos creemos tan sabios, nos creemos tan incorrectos o correctos, que esa posición nos hace sentir que no necesitamos, ¿sí?, del apoyo, de la ayuda del Espíritu Santo, de esos remedios, de esas ayudas que el Señor nos pone por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y nos ponemos rejegos, nos ponemos en nuestro papel de decir, Dios, aquí no. Dios, esto yo lo arreglo, no te preocupes, ¿sí? Y lo justificamos. Es que así soy, ¿cómo puedo cambiar? No. Yo nací así, ese es mi carácter, y así voy a actuar. Y no debe de ser así. Es que para mí es bien difícil poder dejar de decir majaderías. Y así actuamos, y nos ponemos a justificarnos delante del Señor. Y eso, pues, ponemos una traba, una barrera al Señor para que Él pueda actuar, para que por medio del Espíritu Santo Él pueda venir y transformarnos. Le atamos las manos a Dios de esa forma, justificándonos con ese pecado. Pero no deberíamos de hacer eso. Otra, la que sigue, que sería la cuarta. Apártate de aquellas personas o cosas que te incitan, que te invitan, que te llevan a pecar. Dice un dicho, el que anda con lobos, a aullar se enseña. Y si nosotros tenemos de repente una pata que cojeamos, un área donde nuestra vida comúnmente pecamos,
Necesitamos abandonar, separarnos de ese lugar, de esas personas que nos puedan llevar a incitarnos a volver a caer. Dicen que una persona que es, por ejemplo, alcohólica, pues tiene que dejar al 100% de estar conviviendo con personas que les gusta el alcohol, o ir a esos lugares donde hay alcohol, porque no va a poder renovar su mente, no va a poder dejar ese vicio. Y en el ser humano a veces otras áreas son iguales. Sí, necesitamos abandonarnos. No podemos con esto decir que vamos a vivir dentro de una cúpula de cristal, porque estamos en el mundo, definitivamente, ¿sí? No podemos aislarnos y decir, no, ya no puedo convivir con la gente inmunda, ya no puedo convivir con la gente que no conoce al Señor. No podemos hacer eso. Tenemos que ser testimonio delante de esas gentes. Y en lugar de ser influidos por ellos, necesitamos influir en ellos. Cuando en nuestro cuerpo algo no lo movemos, no le damos el mantenimiento debido, ¿qué pasa? Se atrofia, ¿verdad? El lunes, sí fue el lunes, me di un machucón, pero marca acné, dijeran ahí en las caricaturas, grandote, fuertísimo con la puerta del carro. Y anduve yo así con el dedo, no lo podía ni mover, no podía yo moverlo. Y ahorita ya así como que la cascarita, la piel así como que se está saliendo, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer, ¿sí?, para que el pecado, o ganarle terreno al pecado, vamos a decirlo, en base a lo que le estaba diciendo? No alimentándolo, ¿verdad? No dándole ese movimiento, esa atribución, ¿sí? Decíamos que si algo no lo alimentamos, no lo movemos, se atrofia. Entonces, si nosotros no alimentamos, no le ponemos un cerco, ¿sí?, al pecado, va a seguir el pecado ahí revoloteando. Va a seguir el pecado creciendo. Pero si en cambio nosotros le ponemos un cerco, no lo alimentamos, ¿sí?, si nosotros lo dejamos morir, el pecado va a menguar, le va a ganar lo que estamos haciendo en contra de él. Si tu problema es, por ejemplo, tener cuestiones de pensamientos sexuales o algo, no veas películas, no veas imágenes, no veas, apártate. Si llega algo a tus ojos, a tu mente, córtalo. ¿Sí? Si tu, ¿cómo se dice? Tu pecado es el alcohol, aparte de ese, cuando veas alguien con alcohol, no. Si es la mentira, siempre habla con la verdad. Trata siempre de hablar con la verdad. No alimentemos el pecado. El quinto punto. Se dice que si no se mata a un perro que tiene rabia, la rabia no va a desaparecer. Entonces tiene que ir a la raíz, se tiene que ir al punto donde creció, donde se desarrolló esa situación. En nuestras vidas necesitamos tener como principal labor matar al pecado desde su raíz. Desde el punto o lugar donde nace el pecado.
Si no, no vamos a poder combatirlo. Si no, no vamos a poder derribar. Necesitamos enfocarnos en el lugar donde nacen nuestras acciones, donde ahí empieza a avivarse la forma en que nosotros actuamos. ¿Y dónde es? Vayamos a Mateo 15, 18. Y aquí es donde el lugar donde vamos a ver que nace el pecado. Y es donde lo tenemos que combatir. A lo mejor no va a ser en tus labios, no va a ser en tus ojos, no va a ser en tus oídos. Que digas, yo me voy a tapar los oídos y ya no voy a escuchar malas palabras. O me voy a poner unas gafas que no puedan ver pornografía. No es el lugar correcto. Aquí nos enseña Mateo, hablando Jesús, en Mateo 15, 18, ¿ya están ahí? Dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y yo creo que ahí Jesús me cortó porque podía seguir hablando de todo lo que sale del corazón. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? Al corazón, ¿verdad? Es ahí donde nace el pecado. Es ahí donde está la raíz del pecado. ¿Qué pasa con la yerba, por ejemplo, de acá atrás? Que no hemos podido eliminar. ¿Qué hemos hecho? A lo mejor la hemos cortado superficialmente. Le hemos metido la guadaña, el machete sobre la superficie de la tierra. No hemos ido a la raíz, no hemos podido eliminar las semillitas que por ahí hay todavía de hierba. Viene el agua, viene el sol y hacen florecer esta hierba. Y ahí está, una jungla, ¿no?, que tenemos y que necesitamos eliminar. Y eso pasa a veces en nuestro corazón. A veces queremos eliminar el pecado, la mentira, ¿sí?, el coraje, y etcétera, etcétera, todo lo que veíamos aquí, de manera superficial. Pero no lo vamos a poder eliminar, no lo vamos a poder echar abajo. Tenemos que ir a la raíz. ¿Qué es lo que está causando, sí, que mi corazón se contamine? Y que, por ende, contamine todo mi ser, mi boca, mis ojos, mis oídos, mis acciones. Dice en otros versículos, de la abundancia del corazón habla la boca. Por ahí de repente en una plática, no sé si fue de Fabián o algo, escuchaba que está bien conectado siempre, nunca va a poder estar desconectado lo que es el corazón con la mente. Siempre va a estar conectado. Y es como vamos a actuar, es como vamos a hablar, es como vamos a vivir. Lo que hay en tu corazón es lo que va a demostrar quién eres. ¿Sí? ¿A quién adoras? ¿Cómo vives? Dice, sepa cuáles son las raíces principales y podamos utilizar un mayor cuidado. ¿Sí? Una de ellas es la ignorancia. Si tú no lees la palabra de Dios, si no te empiezas tú a llenar de la palabra de Dios, vas a pecar fácilmente, vas a ser una herramienta bien fácil para el enemigo, para llenar tu corazón, ¿sí?, de muchas cosas. No debemos de ser ignorantes en las cosas del Señor. La incredulidad, otra raíz.
Si nosotros no le creemos al Señor lo que puede hacer en nosotros, lo que puede hacer en otras personas, jamás vamos a poder avanzar, nos vamos a quedar ahí. El orgullo, el egoísmo, otra raíz, la carnalidad, la dureza de corazón. Y a lo mejor podemos seguir enlistando otras raíces, la amargura, ¿sí? Que es algo muy fuerte en el ser humano, que nace con una semillita muy chica, con algo muy sencillo, que después se puede convertir en un odio, ¿sí? Y puede pasar a cosas mayores, como suicidio, como matar a la persona, o no sé, a una familia. Y ahora, bueno, me dirás, bueno, si yo trabajo en quitar todo esto de mi corazón, ¿qué le voy a llenar o qué le voy a poner? La siguiente orientación es la que debemos de poner en práctica, que es poner a Cristo como el tesoro más valioso en nuestro corazón. Que Él tome control de tu vida, que Él tome el control de tu corazón. Tu amor por Cristo debe ser tan grande que todo lo demás pueda parecer basura, puede ser insignificante, puede ser algo que no tenga valor, ¿sí? En primer lugar debe estar el Señor. Fíjense lo que decía Pablo en Filipenses 3. ¿Cómo consideraba su relación, su amor por el Señor? En Filipenses 3, versículo 7. Hay veces que nosotros le damos mucho más valor a otras cosas que al Señor. Le damos más peso, a veces inclusive a la familia, a un trabajo, a un deporte, a nuestra salud, al mantenimiento de nuestro cuerpo, a nuestros hijos, a nuestra esposa. Pero Pablo nos enseña que todo eso debemos considerarlo como una basura y tener en primer lugar al Señor. Dice Filipenses 3:7. Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Fíjense la enseñanza que nos estaba dando Pablo aquí en esta parte. Todo lo que estaba considerando basura, perdido, algo que no tenía valor. Inclusive la basura huele feo, ¿verdad? Olía feo eso que estaba hablando Pablo. Y todo por ganar a Cristo. Todo por tener en primer lugar a Cristo en su vida. Por serle fiel. Dice, por la excelencia del conocimiento. ¿Sí? Por ir creciendo en el Señor. Todo lo que él había ganado, todo lo que él consideraba como ganancia, dice en el versículo 7, lo ha estimado como pérdida. Necesitamos orientar nuestro ser y llenar nuestro corazón y poner en primer lugar al Señor. Y dejar a un lado todo lo que en un momento dado está en tu corazón, en el trono de tu corazón, sentado y que lleva la batuta.
No sé, puede ser un trabajo, puede ser a lo mejor ahorita tus deseos de estudiar, puede ser a lo mejor tu deporte favorito, tu familia, un hobby. Necesitamos destronarlo, quitarlo de nuestro corazón y sentar y dejar que el Señor tome el control de nuestra vida, en nuestro corazón. Si no, no vas a avanzar. Pon en práctica esto. La séptima y penúltima orientación. Presta atención al comienzo del pecado. Necesitamos ser muy sabios en este punto para saber en qué momento está iniciando un pecado. ¿Cuál es ese dardo que a lo mejor el enemigo mandó? ¿Sí? Esa ave que llegó a nuestra cabeza y le permitimos estar ahí y empezar a hacer ruido y empezar a hacer su casa. Protección Civil, me ha tocado estar en algunas pláticas por el trabajo que tengo, y siempre recalca que la manera más fácil, ¿sí?, y efectiva de poder apagar un fuego es al inicio. Si tú tuviste la oportunidad en el inicio de poder combatir ese fuego, vas a apagarlo. Después va a ser imposible. Por las herramientas que tú tienes a tu mano, que puede ser un extintor, que puede ser agua corriente, no como lo tienen ellos con fuerza en una manguera. Es imposible, ¿sí?, actuar cuando el incendio se ha declarado. Es mejor abandonar ese lugar. Y así pasa con el pecado. Llega el momento, llega la tentación a tu corazón, a tu mente. Apágala en ese momento. Combátela en ese momento. ¿Y cómo puede ser? Necesitamos arrepentirnos. Si llega ese y le dejamos tantito que empiece a querer hacer nido, ese dardo que caiga, empieza y arrepiéntete en ese momento. Señor, perdóname, mira, dejé esto, dejé que esta situación entrara y me afectara. Y esto, arrepentimiento debe ser aún a pesar de lo que cueste. ¿Sí? Muchas veces hay en nuestras vidas relaciones que dejamos que por una cosita, un malentendido, ¿sí?, una palabra que se dijo o no se dijo, hay cierta fricción. Y ahí la dejamos, ahí la dejamos, ahí la dejamos. Y a veces empieza a crecer y se hace como una bola de nieve, ¿verdad? Una bola de nieve en una pendiente empieza chiquita y conforme empieza a crecer se empieza a hacer grande, grande, grande. Y a veces nos cuesta trabajo ir con esa persona y decir, ¿sabes qué? Discúlpame, te dije esto, o no dije esto, o malinterpreté esto, perdóname. Y a veces lo dejamos y crece. Desafortunadamente, en la familia hay un ejemplo. Los papás, los hermanos de mi papá, uno ya falleció. Nunca supimos cuál fue la situación por la cual ellos se pelearon. La hermana de mi papá y el hermano mayor de mi papá. Nunca supimos cuál fue esa situación. Siempre estuvieron con pleitos. Y a lo mejor fue algo muy sencillo que pudo haber sido. Y que en ese momento pudo haberse solucionado. Pero no. Y llegó a tal grado esa situación que cuando falleció el hermano mayor de mi papá, ¿sí?, no quisieron ver a mi tía, la hermana en el funeral.
Entonces, es un ejemplo palpable que si nosotros no combatimos el pecado, cualquiera que fuera, tan chiquito en el inicio, va a ser mucho más difícil cuando esto ya está declarado, cuando el pecado ya entró y empezó a hacer nido en nuestras vidas. Pon atención, sé sabio cuando en ese momento el enemigo quiere venir y atarte con esa tentación. Destrúyela. Punto 8. Reconocer cuáles son nuestras debilidades. No todos somos fuertes en todo. Necesitamos saber cuáles son aquellas cosas en las que somos vulnerables, en las que en un momento dado podemos ser más sensibles, más débiles. Y ser firmes en aquellas cosas en las que nos pueden llevar a pecar más fácilmente. ¿Sí? Tú más que nadie reconoces cuáles son esas áreas de vulnerabilidad, de debilidad. Y necesitas ser sano y actuar y alejarte de esos lugares o esas relaciones, lo hablábamos anteriormente, que nos pueden llevar a caer y a facilitar pecar delante del Señor. Otra tentación práctica, la novena, que podemos poner a trabajar, dice: manténgase en un estilo de vida ordenado y santo, tal como Dios lo ha ordenado para nuestras vidas. Inicia, ¿sí?, primeramente manteniéndonos unidos a una iglesia. No podemos separarnos, huir de una iglesia por ningún concepto, ¿sí? Hablando de una iglesia sana, el estar unidos a la iglesia es estar unidos a Cristo. La palabra de Dios nos enseña que ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. No podemos estar separados, ¿sí?, de la iglesia, del cuerpo, porque estaremos separados de Cristo y no podemos vivir. Tarde que temprano moriremos. No se puede estar unido a Cristo sin estar unido a una iglesia, ¿sí? ¿O han visto por ahí caminar alguna cabeza con una mano pegada aquí? No, ¿verdad? Entonces no podemos decir que somos cristianos, que vivimos una vida conforme al Señor si no estamos en una iglesia. Dice Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Dónde lo vamos a hacer? En la iglesia, con los hermanos. Ahora, no es nada más de venir y asistir y bueno, ya yo hago mi voluntad y todo eso. No, necesitamos vivir en la iglesia bajo sujeción de esa iglesia, ¿sí? No es suficiente venir y escuchar las pláticas, levantar mis manos, cantar la canción que me gusta, ¿sí? Necesitamos comprometernos con la iglesia. Y sobre todo, practicar, poner en práctica la enseñanza. Por eso les decía, una iglesia sana. No una iglesia que te venga y te esté solapando el pecado. No una iglesia donde te estén dando por tu lado. No, una iglesia donde tenga una enseñanza bíblica, una enseñanza que te haga reconocer tu pecado. Un tip: que los piadosos de la iglesia sean tus mejores amigos, los más íntimos, ¿sí? Que esa gente que tú veas que tiene
una relación genuina con el Señor. Que esa gente que esté creciendo, que sean tus mejores amigos. Que sean aquellos a los que tú puedas correr a pedir un consejo. No vayas con la vecina. No vayas con tu amigo, el que ni conoce al Señor. Ven, que esas gentes sabias en el Señor y que tú veas que están creciendo, sean los mejores amigos. Y aún desenfócate o sepárate de esas personas que están desenfocando las actividades de la iglesia, ¿sí? Que menosprecian lo que se está haciendo en la iglesia. Sé un miembro activo y comprometido con la iglesia. Y por último, el punto 10. Utiliza todas las disposiciones de Dios en la prosperidad y en la adversidad para poder combatir el pecado. No podemos ser o utilizar todo lo que Dios nos ha dispuesto o ha dejado a nuestro alcance cuando estamos bien, cuando todo va bien, cuando el barco no se ha hundido, cuando no han llegado tormentas. Necesitamos usarlas, todas esas, cuando también hay dificultades. Dice, si Él le ha dado salud y prosperidad, recuerde por medio de esto que Dios reclama su obediencia y tiene un llamado especial para usted. Siempre se me ha venido a la mente, ustedes recuerdan toda la historia, toda la situación que vivió Job, que inició cuando Dios estaba reuniendo y de repente ahí se metió Satanás. ¿Y qué hizo Dios? Habló maravillas, habló como un padre que se engrandece de Job, y entonces le dio la oportunidad a Satanás de actuar, ¿o no? Así estamos, ¿verdad? Y esa situación siempre se me viene a la mente, que si estamos nosotros en una situación adversa, pensar que a lo mejor una reunión como esa que se dio y que Satanás le pidió permiso a Dios para tener o traer a ti una adversidad, y que a lo mejor Dios estaba orgulloso y Dios estaba como ese hombre grande cuando es primera vez papá, y orgulloso de decir, mi hijo, le voy a dar chance a Satanás, yo sé que va a pasar la prueba. Pero ¿qué pasa a veces con nuestras actitudes o con nuestras acciones? Reclamamos a Dios, no usamos lo que Dios nos dio, esas herramientas y esas disposiciones para poder actuar. No me gustaría que si esa situación Dios la pudiera poner en mi vida, Dios dijera, y ese era el que yo creía que le iba a echar ganas, era mi mejor gallo. ¿O te gustaría que Dios pensara eso? Si estás en aflicción, puede ser que Dios está tratando un pecado contigo. Puede ser que Dios esté queriendo trabajar un área que a lo mejor a Dios no le agrada esa área, cómo está llevándose en tu vida. No sé cuál sea, no sé. Nuestra actitud y nuestra acción es tomar ese remedio y aprender de ello. No ponerse a reclamar, no ponerse a decir, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué fue? ¿Por qué? Si el vecino nunca, ni siquiera te conoce, y mira cómo le va en la vida.
yo que te conozco, yo que he esforzado, yo que voy a la iglesia y todo esto, estoy pasando esta situación. Recuerda, puede ser una que Dios está trabajando en pecado, o Dios se está queriendo enorgullecer delante de Satanás del hijo que tiene. No le quedes mal a Dios. Así como Job no le quedó mal. Y Dios pudo decir, ¿ya ves, Satanás? Era un hombre piadoso, un hombre que seguía mis caminos. No vaya a ser que Dios se arrepienta de haber dicho que tú eres su mejor hijo. Aprende, todo tiene un propósito. Dios tiene el control, ¿sí? Y a lo mejor necesitamos indagar, investigar un poquito qué es el propósito que Dios tiene para nosotros. Y a lo mejor es por ahí algo que está fallando, está funcionando incorrecto, ¿sí? En nuestra vida, en nuestro diario vivir. Y Dios quiere, ¿sí?, que no te pierdas. Dios quiere que procedamos al arrepentimiento. Dios quiere vivir una vida contigo eterna. Pero si es algo que le va a impedir a Dios, no se va a poder dar. Por eso Dios de repente manda ciertas cosas para trabajar en nuestras vidas, para hacernos cada día como Él, limpios de maldad y de pecado. Amén. ¿Pondremos en práctica estos 10 puntos? ¿Sí? ¿Son fáciles o son difíciles? Son fáciles, ¿verdad? No está difícil. Y más que tenemos la ayuda y el apoyo del Señor. Amén. Cierra tus ojos. Ponte también de pie. Gracias, Señor. Dios, gracias por tu misericordia, Dios, por tu bondad, por tu amor, Señor, a nuestras vidas, Señor. Padre, tú nos has enseñado por medio de estas líneas, Señor, por medio de estas pláticas, Señor, que debemos odiar el pecado, Señor. Que debemos de hacerlo a un lado de nuestras vidas, Señor. Pero no hemos aprendido, Señor. Día con día, Señor, estamos pecando. Y las consecuencias, Señor, pueden ser graves, Señor. Pueden ser difíciles, Señor. Pueden no tener remedio, Dios. Pero esta mañana, Señor, queremos reconocer, ahí en tu lugar, reconoce áreas o algún pecado que hay en tu vida, maldad, que no te has puesto a cuentas con el Señor. Que a lo mejor haya alguna persona, algún asunto que no lo has llevado a un arreglo, a un fin correcto, y que es necesario ponerte a cuentas, es necesario arreglar esa situación, es necesario ir, aunque tú no hayas cometido algún agravio, pedir perdón, buscar ese inicio del fuego, buscar esa raíz del pecado y derribarla, vencerla. Tú tienes todo el empeño, tú tienes toda la capacidad para poderlo hacer. Es necesario actuar, poner en práctica. Dios, gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que aún tú nos has dado para ponernos a cuenta, Señor, de poder, Señor, comenzar una vida de odio, Señor, de poder aislarnos del pecado, Señor,
de vivir una vida, Señor, correcta, Señor, de poner en nuestro corazón, Señor, cosas que te agraden, Señor, y eliminar, Señor, aquellas cosas, Señor, que no nos traen bien, Señor, que no están, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder identificar, Señor, áreas en nuestras vidas, Señor, que están, Señor, fallándote, Señor, y que no hemos permitido que tú entres y actúes, Señor, y empieces a cambiar nuestro ser, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos hablado mal de esta iglesia, Señor. Si no nos hemos comprometido, Señor, a actuar, Señor, en esta iglesia, Señor. Si nos ha dado flojera, Padre, levantarnos, Señor, y venir y congregarnos, Señor. Dios, gracias, Padre, porque tú eres fiel, Señor. Y tú nos abrazas, Señor, como un Padre, Señor. Y aún tú nos perdonas, Señor. Dios, perdónanos, Señor, si hemos entristecido al Espíritu Santo, Señor. Cuando tú nos has mandado, Señor, a poder restituir, Señor, nuestros corazones, Señor, nuestra vida, Señor. A traer, Señor, ese refrigerio, Señor. Y que nosotros lo hemos menospreciado, Señor. Y lo hemos entristecido, Señor. Dios, perdónanos, Señor. Espíritu Santo, perdónanos. Jesús, perdónanos si no hemos dado el valor, Señor, a lo que tú hiciste en la cruz, Señor. Dios, perdona, Señor, nuestro pensamiento, Señor. Si no hemos valorado, Señor. Si no hemos dado ese peso correcto, Señor, a ese sacrificio que tú hiciste al dar tu vida por nuestro pecado, Señor. Dios, te damos gracias, Señor. Y ayúdanos, Señor, con tu conocimiento, Señor, a vivir una vida agradable delante de ti, Señor. Hacer un olor fragante delante de ti, Señor. No un olor fétido, Señor. Un olor no agradable como la basura, Señor. Queremos ser olor fragante para ti, Señor. Y que tú estés orgulloso de nosotros, Dios. De la forma como vivimos, Señor. Así como tú lo tuviste de la vida de Job, Padre. Y que sabías que no te iba a fallar cuando el enemigo vino a querer dañar su vida. Dios, gracias por esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Gracias por la libertad que tenemos delante de ti, Señor. Y aún por el libre albedrío que tú nos has dado, Señor. De poder hacer las cosas, Señor, conforme tú las has ordenado, Señor. Gracias, Señor, esta mañana. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Y te pido que ellos puedan ir reflexionando y que tengan la oportunidad, Señor, si es el caso, Señor, de ponerse a cuentas con alguna persona, Señor. Dales valor, dales palabras, Señor, para poder hablar, Señor. Gracias, Señor, en esta mañana te damos por este tiempo, Señor. Bendecimos, Señor, y te agradecemos por este momento, Padre. En el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén.